En esta ocasión vamos a explicar los recursos literarios morfosintácticos. Como recordaréis, son aquellos que juegan con la utilización de distintas categorías gramaticales y también con las distintas combinaciones entre sí de las palabras. Empezamos con los tres primeros, que son el políptotón, el polisíndetón y el asíndetón. El políptotón, que también se llama derivación, consiste en repetir una misma raíz en distintas palabras, o lo que es lo mismo, repetir o utilizar palabras derivadas de la misma raíz. En el primer ejemplo tenemos ¿cómo quieres que te quiera si mi querer no quiere quererme?, donde tenemos el mismo verbo querer conjugado de formas diferentes y donde también tenemos el sustantivo querer. En el segundo, canta el cantor su canción que es mejor cantar para no olvidar su pena. De nuevo tenemos la repetición de una misma raíz, que en este caso es cant o can, en verbos y sustantivos. Bien, el políptotón o derivación lo que consigue es llamar la atención del lector por el efecto sonoro que produce al repetir tantas veces una misma raíz, y a la vez lo que hace el autor utilizándolo es destacar los conceptos que él quiere señalar, porque son importantes o porque en ese momento le interesa que el lector se fije en esos conceptos, en el aspecto de querer, en el primer ejemplo, y en el aspecto de cantar, en el segundo. Bien, vamos con el siguiente, que es el polisíndetón. Síndetón significa nexo, significa unión, y poli significa varios. Por lo tanto, polisíndetón literalmente significa varios nexos. Y es un recurso literario que consiste en repetir de forma innecesaria una misma conjunción varias veces. Que me juzgues, que me pienses, que me quieras, que te olvides o que me recuerdes. Vemos que en negrita destacamos la conjunción que. Y lo mismo ocurre en este segundo caso con la conjunción copulativa y. Y llegué, y pensé, y entendí, y sentí, y viví, y morí. El polisíndetón provoca un determinado efecto rítmico al repetir todo el tiempo la misma conjunción, que consiste básicamente en una ralentización del discurso. Se hace todo mucho más lento al repetir tantas veces de forma innecesaria esa conjunción. Y también el hecho de utilizar esas conjunciones innecesarias lo que hace es resaltar el efecto de la enumeración que estamos utilizando. Vamos ahora con el siguiente recurso, que es el asíndetón, y es justo lo contrario del polisíndetón. A, sabéis que significa negación, por lo tanto, asíndetón literalmente significa que no tiene nexos. Y es el recurso literario consistente en la supresión de conjunciones que son necesarias. Ella canta, baila, goza. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Fijaos que en ambos casos estamos cambiando la conjunción copulativa y, que sería necesaria, por comas. La sustituimos por comas. Por lo tanto, se eliminan conjunciones que serían necesarias y de esta forma lo que hacemos es apurar el ritmo del discurso, es decir, acelerarlo. Es justo lo contrario de lo que ocurría con el polisíndetón. Vamos con otros tres grupos de recursos morfosintácticos. Empezamos por la anáfora. La anáfora básicamente consiste en repetir una o más palabras al inicio de versos próximos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Bien, fijaos que aquí también tenemos un políptotón, madrugó y madrugada, pero el recurso que más llama la atención es la anáfora, porque estamos repitiendo la palabra temprano al inicio de los tres primeros versos. En el segundo caso, dale al aspa molino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta ponerla mansa. Fijaos, repetimos la palabra dale en los versos impares y la palabra hasta en los versos pares. Por lo tanto, tendríamos dos anáforas distintas en este segundo caso. La anáfora lo que hace es resaltar la estructura del poema porque marca muy bien el inicio de cada uno de los versos y al mismo tiempo, al igual que ocurría con la derivación, sirve para resaltar determinadas ideas. Queda muy claro, por ejemplo, en este primer ejemplo,
donde se insiste mucho en la idea de que algo ocurre antes de tiempo, ocurre temprano. El paralelismo es otro recurso morfosintáctico que a menudo se confunde con la anáfora. Pero fijaos, mientras decíamos que la anáfora simplemente consiste en repetir una o varias palabras al inicio de versos próximos, el paralelismo no consiste en repetir solamente palabras, sino en repetir una misma estructura sintáctica en versos próximos. Fijaos en este ejemplo: no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. Y en el segundo: el valiente muere una vez, el cobarde muere 1000 veces. En ambos casos hay también anáforas, porque es verdad que se repite en el primer caso 4 palabras y en el segundo caso una palabra, ¿sí? Entonces es verdad que hay anáfora, pero el recurso que más llama la atención es el paralelismo, porque no solo se repite esa palabra o esas palabras, sino una estructura sintáctica. Fijaos, tenemos en ambos casos un complemento circunstancial de negación, un predicado y luego tenemos aquí una frase preposicional que funciona de complemento directo y que está formada por un enlace y un término. Si os fijáis, la preposición es la misma, el enlace, y luego el término está formado por los mismos elementos: determinante, un núcleo que es un sustantivo y un modificador que es un adjetivo. Y ocurre algo similar en estos dos versos. Tenemos el valiente sujeto, el cobarde sujeto, muere predicado y una vez complemento circunstancial de cantidad, 1000 veces complemento circunstancial de cantidad, formado además por los mismos elementos, un determinante y un nominal, un sustantivo. Por lo tanto, fijaos, paralelismo, la misma estructura sintáctica en ambos ejemplos. Y lo que consigue el paralelismo, como podéis ver, es aportar un ritmo, una musicalidad al texto y también darle cohesión, al repetir siempre esa misma organización. Bien, vamos a continuar y vamos ahora con el hipérbaton. El hipérbaton es la alteración del orden sintáctico habitual de las palabras. Nosotros cuando hablamos solemos utilizar un orden, que es el lógico, el habitual, pero a veces los poetas lo que hacen es cambiar ese orden por algún motivo. Normalmente esta alteración dificulta la comprensión del texto y exige por nuestra parte una actividad, exige un lector despierto, activo, que reorganice el discurso para poder comprenderlo. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Fijaos, si lo leemos así rápidamente, es probable que no nos enteremos de mucho. Tendríamos que ordenar estos versos de forma que entendiésemos su significado. El orden lógico, más o menos, sería algo así: en el ángulo oscuro del salón, tal vez olvidada de su dueño, se veía el arpa silenciosa y cubierta de polvo. Y lo mismo en este segundo caso: del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. El orden lógico sería: en la ladera del monte tengo un huerto plantado por mi mano. Lo que hace, por lo tanto, el autor cuando usa el hipérbaton es dificultarnos la comprensión, ponérnoslo un poco más complicado y hacer que seamos nosotros los que organicemos las palabras para lograr comprenderlas. Bien, y este es ya el último recurso literario morfosintáctico que vamos a ver en esta ocasión.